Y no sé, ahora tengo que buscar departamentos porque el estudio Crafty va a tener que moverse a otro lado. Hay un patiecito atrás. Bueno, la barra de la cocina. Tiene este espacio y ahí está la cocina. Está en el segundo piso. Aquí está la cocina. Esta no es tan bonito. Y esta es como las escaleras de la Franca. Este es el espacio más grande. Y esta es la cocina. No está tan grande. Es como del tamaño del cuarto actual. La cocina. Sala. Tiene como este mini barcito. Y tiene como esta mini terraza. Esta es el jardincito. Y la cocina que tiene estas cosas, pero que se puede grabar de este lado y que tiene como iridiscente. Ese es por fuera. Luego. Estudio. Esta es la entrada. Este espacio está súper grande. Crafters, estoy emocionada porque creo que encontramos la casa perfecta para mudarnos. Y estoy un poquito nerviosa porque estuvimos estos días en la investigación. Ya sabes que metes todos tus papeles y te investigan. Y ahorita me dijeron que ya pasaron todos mis papeles, pero que el dueño quiere hablar conmigo porque quiere saber exactamente qué vamos a hacer en la casa. Entonces estoy súper nerviosa, voy directo a la cita con él. Y decidí llevarme una Crafty Planner para explicarle de una forma más gráfica qué es lo que hacemos. Y no sé, qué nervios. Voy a la junta y ahorita les cuento qué pasó. Acabo de llegar al lugar donde me dijeron que iba a ser. Me dijeron que iba a ser en la casa. Y estoy afuera de la casa y acabo de llamarles y me dijeron no, es en la inmobiliaria. Entonces ahorita estoy a la espera de que me digan si todavía alcanzo a llegar porque es del otro lado de la ciudad y no sé qué va a pasar. ¿Qué tal que no se puede al final? Por este pequeño error. Estoy en caos. Ahorita les digo qué pasó. ¿Qué creen? Acabo de salir de la junta y tenemos casa nueva. Estoy súper emocionada porque el estudio Crafty hasta ahora había estado en un departamento y ahora nos vamos a una casa que es más grande, entonces muchas cosas están por suceder. Estoy súper emocionada. Lo vamos a poder decorar súper bonito. Y yo estaba muy nerviosa por esta junta. Creí que me iban a decir como de que no. Le tomé fotos al estudio, traía la Crafty Planner, traía 1000 cosas y al final solo tenían como dudas de cómo la hacemos para ganar dinero, como para ver si podemos pagar la renta. Y ya me dijeron, muy bien, ya entendimos, listo, vienen a firmar mañana. Y yo estoy muy emocionada. Y ahora sigue mudarnos, que es hacer un montón de cajas de todo lo que hay en el estudio. Se me había olvidado que había pedido muebles, estas escaleritas para el diseño y esta cosa de aquí. Y los acaban de traer hoy. Y yo así de, pero nos tenemos que mudar. No sé qué va a pasar con ellos. Acabamos de salir del contrato y ya me dieron las llaves de la casa y vine con mis papás. Es la primera vez que vienen. ¡Qué emocionante! Apenitas nos las dieron hoy. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Sí. Está bonita. ¿Sí? Sí, muy luminosa, protegida. Ha comenzado la mudanza lentamente, todas cargando cosillas. Y pues sucedió que también uno de los candados del lugar no funciona bien y me acaba de llamar la señora que renta para que vayan a quitarlo. Entonces todo se está juntando, todo está funcionando bien. Y bueno, voy a mover mi carro para que también subamos cosas ahí. Es la primera vez que todas vienen a la casa. ¿Están emocionadas? ¡Sí! Muy bien, voy a tardar como 8 años abriendo porque tiene 7 candados esta chunche. ¡Esta es la casa! Tiene eco. Como graduación. Señora. Estoy emocionada porque sí pudieron quitar ese candado. Se había perdido la llave y entonces estábamos como encerradas, pero ahora ya lo quitaron. Sí. Las cosas están sucediendo muy rápido porque hoy vinieron por el módem que estaba ahí
y nos dijeron que lo iban a instalar probablemente mañana o pasado mañana en la nueva casa. Entonces, pues como todo lo que hacemos requiere internet y computadoras y así, decidimos de plano ya empezar a mover todo. Y esto lo hicimos como en 1 hora. Entre todas empezamos a recoger cada quien su computadora. Las mesas ya las estamos cubriendo con este plástico que es para muebles, que lo conseguí, yo no sabía que lo vendían. Esto es para que nuestros escritorios, que están súper lindos, no les pase nada. Y la mudanza yo creo que va a ser pasado mañana o el jueves o el viernes, uno de esos 3 días, para también llevarnos ya todos los muebles, que es todo lo demás que está aquí, que yo no sé cómo lo vamos a hacer, creo que no tenemos suficientes cajas. Entonces estoy como entrando en pánico porque la idea era mudar todo mañana, pero yo dije, ni del chiste podemos mudar todo mañana. O sea, vean todo lo que tenemos tirado por allá. El estudio es el que yo no sé cómo le vamos a hacer, porque todo esto lo necesitamos para grabar estos días. Y no sé qué vamos a hacer, porque el pegboard está ya acomodado. Y es una pesadilla pensar en tener que montar y desmontar todo. Yo había pensado como marcar las cositas y literal el contorno y ya saber dónde va cada cosa. Ay, no sé, se viene apenas la mudanza buena. Es día de mudanza. Este es el viaje por la mudanza. Aquí, forrando mesas. ¿Sí, no, muchachas? Haciendo papeles. Vean acá. Ya no hay nada allí. Vean qué brilloso. Estamos protegiendo nuestro trabajo. Se llenan los carros. Y este, súper mega llenísimo. Y el mío está allá afuera, todavía no le ponemos cosas. También en la camioneta vamos a llevar muebles. Ha sido un día súper productivo. Yo creí que íbamos a tardar más en mudar cosas, pero ya estamos desalojando casi todos los cuartos. Eso está súper cool. Ya estamos llenando el tercer carro, que es el mío. Y vean todos los carros allá atrás. ¡Ah! Ya casi. Vean las mesas. Eso lo cargamos nosotros. Músculo. Creo que nunca había cargado tantas cosas en el estudio en mi vida. Vean esto, todos los muebles. Este es el resultado actual. Se ve súper grande. Acá también. Ya solo faltan algunos muebles. El estudio sigue casi montado. Está casi igual, porque necesitamos grabar. Todo lo demás, vacío. Ahora tenemos que ir a llevar todo ya. Ahí va la camioneta. Nos decidimos por este acomodo, que es igual que el otro que teníamos. Y nos falta una mesa ahí. Y no estamos poniendo nada pegado a la pared, como se darán cuenta. Hay un espacio, porque van a venir a fumigar el sábado, porque hay un montón de cucarachas, como esa que está ahí. Muerta. La idea original era quedarnos en estos departamentos, pero en vez de estar arriba, nos íbamos a mudar a este de aquí abajo. Vean, la idea era remodelar esta cocina, que está horrible, tener un patiecito y a poner las compus allí. Y acá, ese cuarto iba a ser donde grabáramos. Y había muchos planes y ya estaba todo prometido, y al final nos dijeron que siempre no, que gracias por participar, que nos tenemos que ir. Pero creo que la verdad valió la pena porque la casa está súper bonita, todo cabe muy bien, es más grande. Estoy emocionada. Solo queda eso de ahí, que es lo más difícil de llevarnos. Estos son todos nuestros tripiés por el momento. Acá hay más equipo, cámaras, lámparas. El plan original era hoy poner todo en cajas para que la mudanza viniera el viernes y se llevara todo, y solamente íbamos a utilizar la camioneta para llevarnos las mesas y poder trabajar mañana, que se supone que es cuando instalan el internet. Pero yo no sé qué mosca nos picó y nos estamos llevando ya casi todo. Ustedes ya vieron que ya casi no hay nada ahí arriba. Supongo que es la emoción de un lugar nuevo. Día 2 de mudanza. Estamos poniendo las compus. Y estamos con el aire porque hace calor.
Acabamos de descubrir un problema. Así luce todo ahora. Encontramos esto que creí que ya lo había tirado. Está intimidando esa cucaracha de ahí. Ya está acomodado en el centro para que fumiguen las orillas y el pegboard va a ir ahí. Todos esos son los premios de YouTube y cosas para decorar. Por fin llegaron los del internet y están instalando la fibra. Vean los tornillos, son gigantescos. Fíjate que nada más son los de las orillas, están chicos. ¿Ah, sí? El experto. Don Crafting Geek. Papá Crafting Geek. Hoy es el tercer día de mudanza y ya casi no queda nada. Vean, amigos. Todo plastificado. Estoy en shock porque creí que no iba a caber nada y ya está casi todo ahí. Yo digo que la gente de las mudanzas tiene como un superpoder porque acomoda todo súper bien y hacen que todo quepa. ¿Cómo? No sé, pero hicieron que cupiera ahí, vean eso. Vacío. Lleva 4 bancos. En uno solo, no entiendo. ¡Es el pegboard! Nuestro carro alegórico, vean. El floricito de primavera. Yo me voy a ir sentada ahí. Ya están bajando todo. Están poniendo la pared de flores, oh my gosh. Y estamos moviendo cosas porque todo está lleno. Ya tenemos 2 meses aquí. El pizarrón. No, un archivero ahí. Nos faltan mesas. Yo creo que van a ir aquí. Ah. En la mañana estaba nublado. ¿Por qué mandan malas vibras? Ahora sí ya no queda nada en este lugar. Antes de irnos, quiero mostrarles, hacerles el crafty tour sin nada para que vean dónde estaba cada cosa. Aquí es donde estábamos todas trabajando en los videos y ahora ya no hay nada. Y acá es la parte que ustedes conocían, que es donde estaba el estudio. Si se acuerdan, un tiempo la pared fue amarilla y aquí quedaron restos del amarillo. Aquí es donde estaba el pegboard. Lo pusimos entre mi papá y yo y verán, están todos nuestros tornillos. También quedaron manchas del video de Tronando Globos, quedaron aquí y en las puertas. Acá están todos los materiales y las manualidades y el equipo para grabar. No puedo creer que todo estuviera aquí. O sea, de verdad, ahora lo veo que veo el cuarto muy pequeño. Y de este lado era el cuarto misceláneo en donde estaba la tienda y otras cositas. Y también se ve muy pequeña. De hecho quedó marcado, no sé si se alcanza a ver, del pizarroncito que teníamos quedó aquí marcado. Y por último, un espacio que también ustedes conocieron súper bien, el baño. No se crean, ustedes no lo conocieron, pero aquí estaba el baño. Y lo que sí conocieron fue la cocina. Así queda. Y así es como nos despedimos de este departamento. La primera vez que entré a este departamento, esto fue lo que vi y me pareció que era súper cool porque fue lo que había soñado. Y ahora se acaba esta etapa. Es momento de terminarla. Fue un dolor de cabeza al principio, es que la dueña fue súper específica en que no se rayara el piso. Ay, no, no se quita. Creí que la mudanza iba a ser más sencilla, pero ha sido un caos. Acá hay otra. No puede ser posible.